Imagínate que esta mañana te despertaras, tomaras un café, te despidieras de tu familia y no volvieras jamás. A propósito, sin crimen, sin secuestro, sin nota, simplemente desaparecieras. No es tu imaginación, ¿sabes? Sucede de verdad. Una persona cada 7 minutos mientras ves este vídeo. Y mira, la excusa siempre es parecida a la de tu padre. Voy a comprar cigarrillos y vuelvo enseguida. Pero en Japón, esa frase dejó de ser una broma familiar y se convirtió en una estadística nacional. Y no hablamos de un país pobre ni en guerra. Es Japón, la cuarta economía más grande del mundo, trenes puntuales, calles limpias, un respeto exagerado, y es dentro de toda esta perfección donde reside el problema más silencioso del mundo moderno. Personas que desaparecen con la ayuda de empresas especializadas, personas que se encierran en sus casas durante años, personas que mueren solas y solo las encuentran cuando el olor molesta al vecino. Empecemos por el nombre, porque ya de por sí resulta inquietante. Yohatsu, personas que desaparecen. El término se incorporó al vocabulario japonés en la década de 1960, cuando quienes huían de la vergüenza del divorcio comenzaron a desaparecer para escapar del estigma social. Y fíjense en esto, y qué curioso, el hombre que investigó la película nunca fue encontrado. Décadas antes de que se convirtiera en una tendencia mundial, Japón ya filmaba este fenómeno como una curiosidad nacional, pero la curiosidad se convirtió en epidemia en dos momentos muy concretos. El primer auge se produjo en los años 90, cuando estalló la burbuja económica japonesa y un ejército de personas endeudadas prefirió desaparecer antes que enfrentarse a los acreedores y a la vergüenza familiar. El segundo auge se produjo en 2008, con la crisis de Lehman Brothers. El desempleo se disparó, una empresa tras otra quebró, los cobradores de deudas se convirtieron en depredadores profesionales y la industria de las desapariciones se multiplicó para satisfacer la demanda. Y es una industria real, con un nombre oficial: Yonigeiya, transportistas nocturnos. Existen cientos de estas empresas repartidas por todo Japón, algunas gestionan más de 1000 casos al año y casi todas prometen una tasa de éxito del 100%. El precio varía según la complejidad. Una mudanza sencilla, para una persona con pocas pertenencias, cuesta alrededor de 50,000 yenes, unos $450. Una operación compleja, que involucre a toda la familia, una larga distancia, la vigilancia de un acosador o la huida de un acreedor organizado, puede superar el 1,000,000 de yenes, casi $9,000. En términos sencillos, si el 10% de las desapariciones anuales utilizan este servicio, toda la industria mueve cerca de $10 millones al año solo por ayudar a personas a desaparecer, y el nivel de la operación es comparable al de una película de acción. La planificación lleva de 1 a 2 semanas. El equipo estudia el riesgo, localiza al acosador, elige el momento y elabora un plan de contingencia. En casos de alto riesgo, los agentes se disfrazan de limpiadores de ventanas, repartidores o técnicos para inspeccionar la propiedad sin levantar sospechas. En los días previos a la mudanza, las pertenencias pequeñas se van ocultando poco a poco en mochilas para que quede lo mínimo posible el día decisivo. ¿Y por qué una operación a medianoche? Dado que la ley japonesa prohíbe a los cobradores de deudas contactar a nadie después de las 8 p.m., ese horario nocturno se convierte, literalmente, en una laguna legal para escapar. El día de la operación, la rutina continúa con normalidad. El padre va al trabajo, el hijo al colegio, y a la hora acordada, todos salen para una cita inventada. Cuando la casa está vacía, el equipo entra y lo vacía todo, a veces en 15 minutos. 15 minutos para borrar toda una vida de un apartamento. Ahora presta atención a un cambio de perfil que me impresionó al investigar este vídeo. Hasta hace poco, el motivo número 1 para contratar este servicio era la deuda. Hoy ya no lo es. Para 2025, alrededor del 80% de los clientes de este tipo de empresas estarán huyendo del maltrato doméstico, el acecho o un ambiente laboral tóxico, y en algunas oficinas las mujeres ya representan el 90% de la clientela. La industria que se creó para esconder personas de los usureros se convirtió, sin que nadie lo planeara, en una red de escape para quienes no tienen otra salida segura a la violencia. Y hay un nombre detrás de esto que necesito deciros:
Saita, fundador de Yonigaya TSC, una de las empresas más conocidas del sector, ella misma, sobreviviente de violencia doméstica, ahora dirige lo que ella llama el único servicio de reubicación de Japón dirigido íntegramente por sobrevivientes de abuso. Su historia se convirtió en un documental en 2024, Yohatsu, en el aire, dirigido por un cineasta alemán y otro japonés que tuvieron un acceso excepcional a todo este mundo. En una escena, ella ayuda a un hombre a escapar mientras su pareja abusiva aún se está duchando. Él se sube a su coche y en cuestión de minutos desaparece para comenzar una nueva vida. El documental también muestra la otra cara de la moneda, la que nadie publica en redes sociales. Está Sugimoto, un empleado de la propia empresa, que desapareció hace años tras declararse en bancarrota. Le dijo a su hijo que se iba de viaje de negocios durante 3 días y nunca regresó, dejando a su esposa criando sola a los niños. Está Kanda, que lleva casi 40 años escondido, huyendo de las deudas con la yakuza, viviendo una vida paralela a la que abandonó. Y está una pareja anónima que vive en una habitación libre en un hotel para parejas en el campo, porque su empleador les imponía multas arbitrarias por cualquier error hasta que su salario se redujo casi a la nada. La legislación japonesa mantiene este sistema. La policía no está obligada a buscar a un adulto que ha desaparecido voluntariamente, y la Ley de Protección de Datos Personales impide que las autoridades divulguen información, incluso cuando la propia familia suplica noticias. Esto hace que la desaparición voluntaria en Japón sea prácticamente irreversible una vez que ocurre. Saita lo resume de una manera que me conmovió profundamente. Para algunos clientes, buscar un Yonigaya es la única alternativa antes del suicidio. Recuerden esa frase, porque dice mucho más sobre Japón que cualquier estadística del PIB. Y después de la mudanza, la vida del Yohatsu no se convierte precisamente en una libertad pacífica, sino en un auténtico manual de supervivencia. La mayoría se muda a la gran ciudad, Tokio u Osaka, porque el anonimato en una multitud es más fácil que en un pueblo pequeño donde todos se conocen. El Yonigaya les consigue alojamiento con otro nombre, un nuevo número de teléfono móvil sin relación con su identidad anterior, a veces incluso la matrícula del vehículo con un seudónimo. Se les indica a los clientes que abandonen todo lo que los conecte con el pasado: documentos antiguos, tarjetas bancarias destruidas, correos electrónicos antiguos sin volver a consultar, cámaras de seguridad eliminadas, cuentas de redes sociales borradas. Se trata de crear una persona desde cero, sin dejar rastro digital ni físico. Muchos de estos Yohatsu terminan conociéndose, sin planearlo, en lugares como el barrio de Kamagasaki en Osaka, una zona históricamente asociada con jornaleros y personas sin documentación, una especie de refugio informal para quienes necesitan desaparecer del sistema oficial sin desaparecer del mundo real. Y la zona gris legal es precisamente eso. Gris. Ayudar a alguien a mudarse no es un delito. Facilitar la desaparición voluntaria se sitúa en un terreno incierto, ya que en algunos casos puede acarrear problemas de custodia de menores, obstrucción a acreedores legítimos o fraude de identidad. Para protegerse, la mayoría de las empresas exigen al cliente que notifique a la policía con antelación y deje una carta explicando la partida, prueba de que la desaparición fue voluntaria y no un delito. Básicamente, se trata de subcontratar con contrato y factura lo que en cualquier otro país se consideraría una grave emergencia familiar. Bien, ¿por qué diablos alguien llega a este punto? La respuesta corta es la vergüenza. La respuesta larga implica comprender el funcionamiento interno de la sociedad japonesa. En Japón, el fracaso no es solo sacar una mala nota o perder el trabajo, es un acontecimiento social, es una vergüenza para toda la familia, miradas de desaprobación de los vecinos y la sensación de haber manchado el nombre familiar. Y en una cultura que no habla abiertamente de los problemas, la salida más elegante que muchos ven es desaparecer antes de que alguien note la caída. Y las razones varían considerablemente según quién esté involucrado. Históricamente, la mayoría de los Yohatsu eran hombres que huían del colapso financiero o de la vergüenza profesional. Hoy, como viste hace unos minutos, la situación ha cambiado. Las mujeres que huyen de la violencia o la persecución son ahora la mayoría en muchas oficinas de Yonigaya, porque el sistema legal japonés considera las órdenes de alejamiento una burocracia demasiado lenta para quienes están en peligro real. Y no creas que se trata solo de personas desesperadas y sin rumbo.
Un hombre que desapareció a los 57 años por segunda vez en su vida, declaró sin rodeos que sin trabajo, sin dinero y ahogado en deudas, la única salida que veía era encontrar una laguna legal en el sistema y desaparecer dentro de él. Otro caso es el de un adolescente que desapareció a temprana edad, terminó en París sin rumbo fijo, sobrevivió en las calles y años después regresó a Japón para abrir su propio estudio de fotografía. Para él, desaparecer no fue rendirse, sino rebelarse contra un guión de vida que nadie le preguntó si quería seguir. Y existe otra motivación que ha crecido considerablemente en los últimos años: la presión del trabajo en sí, sin necesidad de tener deudas. La cultura corporativa japonesa es conocida por exigir dedicación total, jornadas laborales agotadoras y castigos desproporcionados por cualquier error. Hay personas que desaparecieron después de que su empleador comenzara a aplicar multas arbitrarias por cualquier desliz, reduciendo su salario hasta casi dejarlo sin nada. En estos casos, no hay deudas con prestamistas usureros, ni crisis financiera clásica, solo un sistema laboral que presionó a la persona hasta que concluyó que desaparecer era más fácil que renunciar y enfrentar el estigma de ser un desertor. Así que ya se puede ver que el Johatsu no se trata de personas débiles. Se trata de un sistema tan rígido que, para muchos, dejar de existir socialmente parece más fácil que existir de una manera considerada incorrecta. Y antes de que pienses que esto solo ocurre en países ricos, debes saber que Brasil también registra decenas de miles de desapariciones voluntarias cada año, pero sin estructura, sin empresas especializadas, sin leyes que protejan la privacidad. La diferencia no radica en el deseo de desaparecer, sino en la organización que lo rodea. Y quizás sea precisamente esta falta de organización lo que hace que una desaparición aquí duela más rápidamente y se resuelva antes, para bien o para mal. Si el Johatsu es la desaparición física, tiene un hermano gemelo, la desaparición dentro del hogar. Se le llama hikikomori, el que se aísla. Definición oficial: una persona aislada en su propio hogar, prácticamente sin contacto social durante 6 meses o más. Una encuesta del gobierno japonés reveló que cerca de 1,5 millones de personas en edad laboral viven en esta situación, casi el 2% de la población joven adulta del país confinada en sus hogares. Es como si toda una capital brasileña dejara de circular por las calles. ¿Crees que estas personas son perezosas? Te equivocas, y ahí es donde la mayoría se equivoca. La razón más citada no es la pereza, sino el abandono del trabajo por agotamiento, seguido del aislamiento que comenzó durante la pandemia y nunca se revirtió, además de la depresión y un historial de acoso escolar que en Japón incluso tiene su propio nombre, hijime. Aproximadamente el 40% de los hikikomori entrevistados llevan viviendo así 3 años o más, con una probabilidad mucho mayor de desarrollar conductas de riesgo, incluyendo pensamientos suicidas. Esto no es solo la queja de personas mimadas, es una herida social que se está convirtiendo en una cicatriz permanente. Y hay una cruel ironía. Japón, sin querer, creó el entorno perfecto para mantener este aislamiento sin que nadie pasara hambre. Entregas ultrarrápidas, tiendas de conveniencia en cada esquina, internet de última generación, todo esto permite pasar años encerrado en una habitación. El mismo país con la mejor infraestructura de conveniencia del planeta también tiene la mejor infraestructura para sustentar la desaparición emocional de una persona. ¿Y quién mantiene a estas personas mientras están encerradas? En la mayoría de los casos, los padres. ¿Y qué sucede cuando el padre muere y el hikikomori de 50 años nunca ha trabajado, nunca ha tenido un currículum, nunca ha tenido vínculos? Japón ya tiene un nombre para esta bomba de relojería. El problema del 80 hasta 50, un padre de 80 años que mantiene a un hijo de 50 que nunca ha salido de casa. Tengan presente esta imagen, porque volverá. Y antes de que piensen que esto es exclusivamente japonés, vale la pena señalar que el concepto mismo de hikikomori ya se ha identificado con diferentes nombres en otros países. En Corea del Sur, existe un estudio similar sobre el aislamiento social entre adolescentes. En Hong Kong, investigaciones recientes también indicaron que una parte significativa de la población vive en el mismo tipo de aislamiento. Japón no inventó la soledad. Simplemente fue el primer país lo suficientemente rico y organizado como para medir con precisión la magnitud del problema. Y medir con precisión un problema siempre es el primer paso para descubrir cuánto mayor es de lo que queríamos admitir. Japón tiene una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una de las tasas de natalidad más bajas.
Más personas viven hasta los 90 años, pero nacen menos para cuidarlas. El resultado es un país con muchos ancianos que viven solos, y una encuesta nacional reciente reveló que alrededor del 40% de los japoneses mayores de 16 años se sienten solos en todos los grupos de edad, y casi el 10% ni siquiera tiene con quién hablar a diario. Esto ya no es una rara excepción cultural, sino una estadística nacional recurrente, y es precisamente este escenario el que da pie al capítulo más impactante de este video. Se llama Kodokushi, muerte en soledad. Los datos más recientes de la Agencia Nacional de Policía, correspondientes al año fiscal que finaliza en marzo de 2026, muestran una cifra que invita a la reflexión. 76.941 personas fallecieron solas en sus hogares durante ese periodo. Esto representa casi el 5% de todas las muertes en el país, prácticamente una de cada 20 muertes en Japón que ocurren en completa soledad. Dentro de esa cifra existe una categoría aún más inquietante, llamada Koritsushi, un cuerpo descubierto 8 días o más después de la muerte. Solo en este segmento hay 22.222 casos. En aproximadamente el 9% de todos los casos, el cuerpo permaneció sin descubrir durante más de un mes entero. ¿Quién suele descubrirlo? El cartero, cuando se acumula el correo; el administrador del edificio, cuando el alquiler está vencido; el vecino, cuando el olor se vuelve insoportable. A veces, es literalmente el olfato de otra persona lo que revela que una vida ha terminado, no una llamada de alguien que la extrañaba. Y no, esto ya no es exclusivo de las personas mayores olvidadas. La mayoría de las víctimas tienen 65 años o más, con un pico alarmante en el grupo de 85 años o más, pero el fenómeno ahora afecta a adultos de mediana edad e incluso a jóvenes hikikomori que nunca lograron reconstruir ningún vínculo. Es tan común que se ha convertido en un negocio. Existen empresas que se especializan únicamente en la limpieza de apartamentos donde alguien falleció en el olvido, lidiando con olores incrustados, manchas y descomposición. Hay personas que se ganan la vida limpiando las huellas físicas de una soledad que la sociedad en su conjunto contribuyó a crear. El gobierno, intentando revertir esta situación, creó un ministerio entero dedicado a la soledad en 2021, aprobó una ley en 2024 para incentivar a los municipios a formar equipos para el contacto activo con quienes viven solos, y probó un sensor de movimiento en el apartamento de una persona mayor para alertar si la persona deja de moverse durante demasiado tiempo. Un sensor en el dispositivo más avanzado que la humanidad ha creado. Japón necesitó instalar una alarma solo para saber si alguien seguía vivo dentro de su propio apartamento. Y hay una idea, defendida por algunos urbanistas japoneses, que merece un momento de atención: demoler los grandes complejos residenciales, esos edificios con pasillos anónimos y puertas idénticas, para reconstruir barrios con una vida comunitaria real, con plazas, comercio local, gente que se encuentra sin necesidad de una cita previa. Suena a utopía, pero el diagnóstico que la sustenta es serio. Para algunos expertos, el problema no es la falta de tecnología ni de dinero. Japón tiene ambas cosas en abundancia. El problema es la falta de un motivo para salir de casa y encontrarse casualmente con otro ser humano. Ahora llega la parte de la que les advertí al principio, porque hasta ahora tal vez hayan visto todo esto como si estuvieran viendo un documental sobre un lugar lejano, pensando: ¡wow! ¡Qué país tan extraño! Pero lo más aterrador del yohatsu no es la desaparición en sí, sino la planificación. Nadie se esfuma por impulso. Las personas pasan meses desapareciendo gradualmente, hablando cada vez menos, evitando almorzar con sus colegas, dejando mensajes sin respuesta. El cuerpo seguía en la habitación, pero la persona ya se había marchado mucho antes. Y déjenme contarles sobre un experimento que, para mí, es la clave que explica todo esto. En la década de 1960, el etólogo John Calhoun construyó el Universo 25, una caja gigante con comida y agua ilimitadas, temperatura ideal, 0 depredadores, 0 enfermedades, un verdadero paraíso para una colonia de ratas. Al principio, la población se disparó, pero alrededor del día 560, el crecimiento se detuvo.
no por falta de recursos, sino porque la estructura social colapsó desde dentro. Hubo casos de hembras que abandonaban a sus crías, machos que perdían su rol social y se volvían violentos sin motivo aparente, y un grupo al que Calhoun bautizó como los hermosos, ratas que pasaban sus días acicalándose y aislándose, sin reproducirse, sin pelear, sin interactuar con nadie, simplemente sobreviviendo estéticamente perfectas y socialmente muertas por dentro. Calhoun repitió esto más de 20 veces, siempre con el mismo resultado, el colapso social seguido de la extinción total de la colonia, incluso con abundancia infinita. Llamó a este proceso drenaje conductual y dijo que era un espejo incómodo para la humanidad, no solo para ratas de laboratorio. Presta atención a lo que esto significa. Una sociedad no colapsa por falta de comida, dinero o tecnología, colapsa por falta de función social, por un exceso de comodidad sin un propósito para la coexistencia. Es literalmente una fotografía del Japón moderno: abundancia, comodidad, seguridad, entregas a domicilio en cada esquina, y en medio de todo esto, personas que se convierten en los bellos japoneses, aisladas en apartamentos impecables, sin ataduras, sin razón para salir. El hikikomori encerrado, el anciano encontrado semanas después, el johatsu que cambia de identidad en mitad de la noche, todas versiones humanas de la rata que renunció a socializar cuando la supervivencia y la coexistencia dejaron de ser lo mismo. Y aquí es donde se convierte en un espejo para ti, porque sinceramente ya has hecho una versión en miniatura de esto. Yo lo llamo desaparición parcial. Es cuando lees el mensaje, no respondes de inmediato y 3 días después ya parece demasiado tarde. Es cuando cruzas la calle para evitar encontrarte con un conocido. Es cuando pasas 40 minutos en la cocina de una fiesta fingiendo resolver algo urgente en tu celular. Es cuando apagas la cámara en la reunión y agradeces que nadie se haya dado cuenta. No abandonaste el entorno, te desconectaste, solo que en dosis lo suficientemente pequeñas como para que nadie lo notara. Esto tiene un nombre en psicología: conducta de evitación. No es quisquillosidad, es un mecanismo de protección que funciona demasiado bien a corto plazo, y ahí radica precisamente el problema. Cada evitación te da unos 30 segundos de alivio genuino, pero es un préstamo, no un regalo. La próxima vez pagarás con intereses, porque ya te has demostrado a ti mismo que la evitación era posible. El johatsu no se desarrolla de la noche a la mañana, sino poco a poco y luego de repente. La timidez cotidiana funciona con la misma lógica, aunque a menor escala. Así que la pregunta sigue en pie: ¿cuál es tu salida? ¿Es salir de la habitación antes de tiempo? ¿Es fingir que no viste la notificación? Porque si no te das cuenta de esto ahora, en unos años ya no serás tímido. Estarás solo y lo llamarás personalidad, como si fuera un rasgo innato y no un hábito aprendido. La buena noticia es que, si la desaparición parcial es un hábito aprendido, también se puede desaprender. Simplemente observa el momento exacto en que estás a punto de desaparecer de nuevo y elige, solo por esta vez, no desaparecer. No necesitas años de terapia ni un cambio radical de vida. Solo necesitas repetición consciente hasta que el hábito pierda fuerza por sí solo. Es lo opuesto a los hermosos del universo 25, que lo tenían todo menos una razón para seguir conectando. Tú, a diferencia de ellos, todavía tienes una opción, y esa opción cuesta mucho menos que contratar a un Johnny Heya para borrar toda tu vida. Japón ha creado toda una industria, su propio vocabulario e incluso un ministerio para lidiar con las personas que desaparecen de sus propias vidas. Y lo más aterrador es que el primer paso en este proceso nunca es físico, sino emocional, y comienza mucho antes de lo que imaginamos. Un mensaje sin respuesta, saltarse el almuerzo, apagar la cámara en una reunión. Japón lo llevó al extremo. Contrató una empresa, creó una ley y convirtió la vergüenza en un servicio con factura. Comenta abajo: ¿cuál es tu forma favorita de salir de una situación sin desaparecer realmente? Envía esto a ese amigo raro que siempre desaparece del grupo sin decir nada. Y suscríbete, porque ahora vas a ver este video que aparece en la pantalla para aprender mucho más sobre algunas culturas extrañas alrededor del mundo. Gracias. Hasta luego.